Unos días atrás pasaba por aquí el A4 Allroad, luego era el turno del C220D All Terrain de Mercedes-Benz y ahora hemos ido un paso más allá, saltando al segmento E para probar otro más de esos familiares alemanes con capacidades todoterreno. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Hoy tenemos con nosotros el E300DE híbrido enchufable, diésel y all terrain. Este es un coche de 5 metros de largo, que además tiene suspensión de aire comprimido, que además tiene tracción total, que se puede levantar contra el suelo, que además es híbrido enchufable, que tiene batería para hacer 100 kilómetros en modo puramente eléctrico. Es un Mercedes, que eso también tiene su historia, es un clase E. Y a pesar de ello cuesta 73.295 euros, si no me equivoco yo con los centimillos, que me parece un buen precio. Y dirás, ¿pero a dónde vas, Guille? 73.000 pavos, eso es un dineral. Ponedlo en contexto. Un Tiguan híbrido enchufable cuesta 55. El Mini Countryman John Cooper Wars que probábamos, que me gustó, hace unas semanas costaba 60. De 60 a 73 solo van 13. Y la diferencia de coche del Countryman, del Tiguan híbrido enchufable, de cualquier C-Sub que os podáis imaginar, de los 60 que costaba el CR-V de Honda a este aparato, es enorme. Tecnológicamente, a nivel de equipamientos, a nivel de confort y suavidad de movimiento, también a nivel de guardar el valor a medio plazo, porque estos coches se devalúan menos. Bueno, la verdad es que los clase E, eso de la devaluación no lo controlan muy bien, pero me da la sensación de que por 73.000 euros, euro por euro, kilo por kilo, 2 toneladas y media, prácticamente, te llevas más coche por tu dinero con un aparato de estos de lo que te llevabas por un C-Sub de los muchos que hay en el mercado ahora mismo. Una sensación extraña porque históricamente Mercedes siempre ha sido el producto caro, el producto por el que pagabas más por el logo, el producto que te daba menos a cambio de tu dinero justo por comprar un Mercedes. Y ahora parece que sobre todo en este segmento, el de las berlinas de segmento E, la cosa está cambiando, no tanto en los subs para Mercedes. Sin salirnos de Mercedes-Benz, un E300DE All Terrain con su tracción total y su sistema de suspensión con aire comprimido cuesta lo mismo que un GLC 300 diésel. Y créeme, este coche está en otra dimensión respecto al GLC. Estéticamente no deja de ser un clase E de nueva generación, lanzado en 2023, con un clásico cuerpo de 2 volúmenes compuesto de un larguísimo capó y una carrocería que orbita hacia atrás con un elegante pilar de tendido. A diferencia de experimentos como el EQE eléctrico que probábamos en el canal tiempo atrás, aquí hay un trabajo de superficies mucho más completo, donde los volúmenes están bien compensados, donde se agrega a la chapa pliegues estratégicamente colocados, como el que está sobre el paso de rueda trasero, para jugar con la luz y descargar peso visual, creando arcos que conforman la línea de cintura o el montante del techo. El frontal juega con una calandra tradicional, donde el logo de la estrella hace de textura para la misma, acompañada a los lados por enormes grupos ópticos con tecnología LED que juegan con el doble faro tan clase E desde mediados de los años 90. Para esta versión All Terrain se suman pasarruedas de plástico sin pintar, una faldilla específica, unas llantas también específicas de radios finos, neumáticos con bastante perfil y un paragolpes posterior con protección metálica en el umbral de carga y una parte inferior de plástico sin pintar. Por dentro tenemos la suntuosidad ya acostumbrada de todos los Mercedes de nueva generación, un interior que os va a recordar muchísimo a lo que habíamos visto en el EQE, que probábamos hace ya más de un año, porque el frente del salpicadero es prácticamente idéntico, un salpicadero con muchas pantallas. Tenemos un pantallote central para el infoentretenimiento, un cuadro de instrumentos también en forma de pantalla, además tridimensional, ahora comentamos esta historia. Tenemos un proyector de datos sobre el parabrisas y opcionalmente delante del pasajero podemos tener una pantalla adicional para su infoentretenimiento, para que se entretenga jugando al sudoku o haciendo lo que sea. Todo vidriado, todo acabado de una manera muy digital y con muchas iluminaciones variables, ambientales también, por doquier. El acabado, la calidad, está en lo que os decía el otro día con el clase C All Terrain. Me he encontrado a mucha gente criticando el camino tomado por Mercedes y mezclando en el discurso un tema de calidades percibidas que, en muchos casos, son percepciones subjetivas. Vaya por partes, está claro que este coche no tiene un interior clásico. Aquí es todo digital con pantallitas táctiles para casi todo, aunque hay una zona de botones físicos para ciertas funciones.
El climatizador táctil está peor resuelto que en el del pantallote del clase C, porque aquí es una zona de interacción que exige más toques en una pantalla más pequeña. Por todo lo demás, antinieblas, limpia, desempañalunas y warning son fácilmente accesibles. Los mandos del volante son táctiles y a mí me siguen sin convencer del todo. Van mejor que los de otras marcas, pero dadme mandos físicos con ruletas físicas, que los prefiero. Dicho todo esto, todo lo que tocas es cuero o moqueta o metal o madera. Todo está bien ajustado, es sólido, está acolchado. Los mandos van como esperas que vayan en un Mercedes. El techo solar, por ejemplo, su cortinilla es extraordinariamente silenciosa. Pasa lo mismo con el silencio del masaje de los asientos o la ventilación. Son chorradas, lo sé, pero es lo que hace que un Mercedes se sienta un Mercedes. El tema es que para comprender este coche, para que te guste este coche, hemos de aceptar que Mercedes se ha pasado al mundo digital, a que ahora todo este tipo de interiores, con pantallitas, con todo táctil, con lucecitas, es hacia donde quiere mirar Mercedes. Y me da la sensación de que hay cierta resistencia por parte de los opinadores a aceptar que esto es Mercedes. Hay gente que todavía está en esa fase de la clase de hace 3 generaciones, con todo manual, maderita, cuerito y demás, con muchos botones físicos. Mercedes sabe por qué hace esto. Quiero decir, si está haciendo esta evolución hacia lo digital, será porque le funciona. Y dentro de su objetivo de quererlo hacer digital, lo ha hecho muy bien, lo ha conseguido muy bien en calidades, en presentación y en todo lo demás, aunque a mi juicio hay algunas cosas que no terminan de ser del todo fluidas. Por ejemplo, el hecho de que tengamos toda esta superficie vidriada mola, pero luego vemos claramente cómo hay cuadrados dentro de esa continuidad. No hay una pantalla que aproveche toda la superficie, sino que vamos viendo, pues eso, un cuadradote separado de otro cuadradote, que no terminan de fluir visualmente delante del pasajero. De todas maneras, si el problema es que tienes el frente del salpicadero de vidrio y no te convence, puedes coger este coche sin la pantalla adicional delante del pasajero y entonces todo este frente del salpicadero pasa a ser una especie de madera de teca con la pantalla de infoentretenimiento separada, que creo que visualmente funciona algo mejor. Mis quejas tienen que ver con algunos aspectos concretos. Las pantallas se calientan mucho, irradian calor si acercas la mano al cuadro de instrumentos o al propio sistema de infoentretenimiento. Sistema de infoentretenimiento que durante su uso en una semana se me ha reiniciado conduciendo sin venir a cuento un par de veces. El cuadro de relojes tiene una opción de visión tridimensional que se basa en una rejilla similar a la empleada por Nintendo en su 3DS, pero que parece traquear la posición de tus ojos, lo cual hace que el resultado es un cuadro que tenga una profundidad que no podemos capturar con la cámara y que tienes que ver en vivo. Mola mucho y en el grueso de momentos funciona bien, solo en baches o movimientos de cabeza rápidos puedes llegar a ver el cuadro borroso. En todo caso, si esto te molesta, se puede desactivar. Los asientos multicontorno con pétalos de anchura variable, con apoyo dinámico en curva, con masaje de todo tipo, con climatización y ventilación, los reposacabezas acolchados, todo en las plazas delanteras es auténtico lujo, con muy buen espacio longitudinal, buen espacio transversal a la altura de hombros y buena altura al techo, aunque el túnel de transmisión es muy voluminoso. Ambos codos apoyan en blandito a la misma altura. Atrás me ha sorprendido una cosa que me ha comentado mi hija cuando se ha montado y al principio no le daba mucho crédito, y es que va escaso de espacio para las rodillas. No es que realmente tengas poco espacio, le hemos medido 75 centímetros con el asiento colocado donde lo ponemos para medir versus el respaldo trasero, pero la realidad es que es la misma medida de un clase C. Hemos probado coches que tienen más espacio para las rodillas con menos longitud por fuera. Se pueden colar bien los pies por debajo del asiento delantero, tienes este remetido en la propia estructura del asiento para que no te moleste demasiado. Todos estos colores claros al final se ensucian casi con la mirada, nada que pongas los pies por ahí o vengas del suelo, pues se manchan todas estas moquetas, pero esto es otra historia. Hay mucho espacio transversal, de los coches más anchos que hay en el segmento, también hay buena altura respecto al suelo, pero el problema del espacio extra a lo ancho es que no le puedes sacar del todo partido, porque aprovechar esta plaza de en medio, a pesar de que tengas ese extra de anchura, no es fácil. ¿Por qué? Porque el túnel central es enorme y luego tienes los isofix bastante metidos hacia adentro, así que si utilizas sillas infantiles en las dos plazas laterales, sigues sin tener una tercera plaza válida. ¿Esto a qué nos lleva? A que si queréis utilizar una segunda fila con 3 asientos, el clase E, nuestra opción dentro de Mercedes, te tienes que mover pues hacia un clase V u otras cosas. Tienes salidas orientables de ventilación, tienes climatización independiente en 2 zonas traseras y también tienes otras salidas independientes y orientables aquí para cada uno de los pasajeros. Tienes muy trabajados los paños traseros de las puertas con su cuero acolchado, su iluminación, los asientos traseros calefactados, aluminio donde toca que sea aluminio y unos muy buenos asientos a nivel de confort. Se está muy bien aquí atrás, quitando eso que os digo de las pies.
El maletero, lo comentaba antes, se queda escaso. El uso de una enorme batería de 19,5 kWh netos de capacidad se come el espacio de carga, que se queda en 460 litros. El clase Touring, sin ser híbrido, sube hasta 615 litros, una cifra mucho más acorde al tamaño exterior. Diré que es un aspecto a considerar, pero también diré que dado que el área de carga es muy grande, aunque el espacio medido hasta la cortinilla pueda parecer justo, si montas un separador de maletero respecto a las plazas traseras se puede aprovechar en vertical muchísimo más espacio y acabas de raíz de esta manera con los problemas de falta de espacio derivados de la hibridación. Debajo del capó delantero tenemos un 2 litros turbo diésel de inyección directa, todo fabricado en aluminio con sus 16 válvulas y compañía, 197 caballos entrega el motor diésel, pero va acoplado a un enorme motor eléctrico en la salida justo del motor, donde iría el convertidor de par. Ahí hay un motor eléctrico con 129 caballos adicionales. Sumando la potencia de uno más la potencia del otro y acoplando las curvas, porque no son directamente proporcionales, nos vamos a 313 caballos que se distribuyen primero a las ruedas traseras y luego llevan acoplador para mandar par a las ruedas delanteras. Ese acoplador siempre está un poquito apretado, así que siempre hay una cantidad de par que llega a las ruedas delanteras. Tiene 700 Nm de par entre el motor eléctrico y el de combustión, que van directamente a la caja de cambios automática epicicloide, que tiene 9 relaciones. Ahí es nada. A nivel de suspensiones tenemos un elaborado sistema de doble triángulo superpuesto delante, apoyado en conjuntos de aire comprimido y amortiguadores de paso variable, así como un sistema multibrazo detrás con conjuntos de aire comprimido y amortiguadores también de paso variable. En este All Terrain, la diferente posición de la suspensión y el balón extra de los neumáticos le dan al coche 46 milímetros extra de altura libre al suelo respecto a un E-familiar convencional. Eso sí, no hay reductora, ni bloqueos de diferencial al uso, ni protecciones metálicas de los bajos, cosas que hay que tener en consideración si sales fuera del asfalto. ¿Es rápido? Sí. El 60-100 lo ha hecho en 3,7 segundos, el 80-120 en 4,9. Ciertamente, con 700 Nm de par antes de la transmisión cabría esperar incluso más pegada, pero es que el coche pesa 2.390 kilos. Ligero no es. El otro día, si recordáis, cuando probaba el clase C All Terrain, os contaba que era un coche que se sentía Mercedes, que era suave, que era sedoso, pero me preguntaba qué ocurriría si se le montase la suspensión de aire comprimido, la neumática, que era para mí el factor que le faltaba al coche para terminar de redondear el comportamiento dinámico. Este coche lleva esa suspensión, este clase All Terrain va de serie con suspensión, todos los clase E van con suspensión de aire comprimido de serie, lo que le dota de un confort dinámico todavía superior, un coche que va sedoso por el asfalto con rodaje de Mercedes-Benz. ¿Y qué quiero decir con rodaje de Mercedes-Benz? Pues que borra, filtra y elimina cualquier tipo de bache e irregularidad del asfalto, sea en ciudad los reductores de velocidad, sea en carretera baches largos, sea en carretera baches cortos, todo eso pasa filtrado y suavizado para que los ocupantes prácticamente floten como si fuesen una alfombra voladora sobre la carretera. He de agregar a eso el hecho de que es muy silencioso, se queda por debajo de 63 decibelios a 120 por hora en nuestro tramo de validación, de comparación, lo cual lo hace muy suave e incluso si vas más rápido de 120 por hora se mantiene silencioso. Hay coches que medimos que son silenciosos a 120 y cuando pasamos de 120 empiezan a meter ruido aerodinámico dentro. Aquí no es el caso. Probablemente ahora estéis oyendo más zumbido porque estoy pasando por un cacho de carretera que está fresada. ¿Qué problemática tiene este coche frente al clase C y que polariza un poco la decisión de este clase E? Pues que es un coche un poquito vago para hacer carretera de curvas. ¿Por qué? Pues porque tiene bastante deriva. No sé qué parte y proporción tiene que ver con el hecho de que tiene el centro de gravedad más alto con clase normal. No sé qué parte tiene que ver con el peso, 2.400 kilos redondeando, y al final no es poco peso precisamente para un coche. No sé qué parte también tiene que ver con la suspensión confortable. Colocándola en modo deportivo, el hecho es que la suspensión se endurece y controla la extensión del amortiguador para evitar flaneos. Pero la realidad, empezando por el tacto de la dirección, es que es un coche que requiere bastante giro y algo de tiempo de demora para que empiece a girar. Son dos condiciones intrínsecas asociadas la una con la otra. La primera es cuánto volante tienes que meter para que el coche empiece a girar. Hay una decisión de geometría, una decisión de balón de neumático, una decisión general de puesta a punto y de diseño del coche que hace que tengas que meter bastante volante y esperar una décima o dos de segundo para que el coche inicie la curva la cantidad de giro que le has pedido.
Eso hace que después no caiga inmediatamente además en el apoyo de la curva, está el centro de balanceo bastante bajo respecto al centro de gravedad, que está además elevado respecto a un clase E normal, así que metes volante, pero de meter volante a que el coche inicie el giro y se apoye, pasa un tiempo perceptible. Y si os fijáis, yo giro y después se inclina y después se apoya. Eso hace que cualquier carretera de curvas más o menos cerradas, especialmente con cambios de izquierdas a derechas, tengan siempre un tiempo de respuesta, un tiempo entre girar el volante y hacer que el coche se apoye. Y eso os estoy hablando en el modo deportivo. Si os quedáis en el modo de confort, ya directamente el amortiguador se ablanda todavía más, se suelta más la suspensión y tenemos flaneos de segundo orden. Es decir, giro, tarda en girar, apoya y luego tengo un segundo flaneo después de ese apoyo si es muy bestia. El coche es preciso, va por donde le marcas con el lado del volante y es seguro. Pero lo cortés no quita lo valiente. Que sea seguro y vaya por donde le dices, no quita para que el coche tenga ese comportamiento, ese flaneo, ese movimiento, algo de barco, esa transferencia marcada de kilos, porque se mueven muchos kilos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que hace que no sea cómodo para los pasajeros que vayas rápido por carreteras de curvas lentas. ¿Por qué? Pues porque al final está moviéndose mucho el coche de un lado al otro y además tienes ese tiempo de respuesta que hace que tengas que girar más y de manera más intensa para que en ciertos momentos, cuando voy a entrar en la curva, vaya el coche justo donde le estás pidiendo, lo cual hace que no sea un coche cómodo en esas circunstancias, no va plomado y va inmediato respecto al giro. En autovía, yendo rápido, ocurre un poco lo mismo. Si las curvas son rápidas y son fluidas, el coche va muy bien, es muy suave, pero si ya vas un poco más, vamos a decir, a trompicones con respecto a la carretera, porque vas ya echándote sobre las curvas en vez de poder predecirlas porque son trazadas largas, de nuevo aparecen esos movimientos de un poco de flaneo que no terminan de ser agradecidos. A eso se suma cabeceo, porque también tiene cabeceo. Cuando frenas, el coche echa un poco el morro para adelante, cuando aceleras se quiere asentar un poquito atrás y luego tiene cierto balanceo descontrolado, cierta segunda venida también en bajar el culo y volverlo a subir por ese amortiguador suelto, especialmente en el modo confort. Todo eso hace que este coche se catalogue como un coche cómodo por encima de dinámico. Un Serie 5, por ejemplo, de BMW lleva una pisada más sólida, es menos cómodo que este coche, menos suave, menos alfombra voladora, pero al mismo tiempo tiene un comportamiento más directo al volante y no tiene esa flotabilidad, vamos a decir. Este coche flota y es un poco la esencia que te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque al final los clase E históricamente de Mercedes o los clase S, especialmente con la suspensión de aire comprimido, siempre han sido coches que flotan sobre el asfalto. Ahora tengo aquí un bache reductor de velocidad, prácticamente ni te enteras. Con otros coches me dolería realmente la espalda después de estos movimientos. Aquí no es el caso. En eso lo hace maravilloso porque aísla mucho, pero hay que conducirlo como quiere ser conducido, no atacando, porque en ese momento vas a encontrar problemas. El pedal de freno tiene los problemas de la asistencia de Mercedes-Benz, que a mí no me gusta, ese servofreno, pero además pega pequeños tirones longitudinales cuando estás reduciendo velocidad. Y esos tirones longitudinales hacen que sea ciertamente algo incómodo a la hora de ir rápido cuando estás aproximándote y frenando fuerte, porque te pega esos pequeños movimientos longitudinales que te dejan un poco frío, vamos a decir. Lo que sí está bien conseguido es la integración del motor de combustión con el motor eléctrico. Puedes tener el motor eléctrico funcionando, el motor de combustión entrar o salir o volver a entrar o volver a salir, y a diferencia de otros muchos híbridos enchufables, no hay un pico de par brutal que te pegue tirones longitudinales. Sí que tiene tirones porque tiene los cambios de marcha muy marcados cuando vas en modo de conducción deportiva. Si vas conduciendo más suavemente, si no vas exigiendo o no vas en el modo deportivo, pues la caja de cambios directamente pasa desapercibida y no sabes en qué marcha estás de las 9 que tiene. Así que ahí tienes la suavidad cuando la buscas, y cuando no la buscas y le exiges un poco más al acelerador, pues tienes esos pequeños golpes longitudinales que no terminan de estar del todo filtrados. En muchas de estas cosas voy a decir que el clase C, fijaos, lo hacía mejor, porque no llevando la suspensión de aire comprimido ni los amortiguadores de paso variable, por lo menos era más directo y limpio en sus reacciones. No era tan sedoso y tan suave, no era tan confortable, pero el balance entre confort y comportamiento dinámico me parece que estaba mejor resuelto en ese C All Terrain que en este E All Terrain. Puede ser que la clase E, con esta misma suspensión,
pero con el centro de gravedad más bajo, sin llevar el sobrelevado ni tanto balón de neumáticos que al final me te deriva, sea más resolutiva y no tenga algunos de los problemas que estoy viendo en este All Terrain, que pueden marcar un poco su comportamiento si quieres conducir rápido por carretera de curvas. Dicho esto, reitero, si te vas a comprar un clase E o un clase S, seguramente tu prioridad sea buscar esta suavidad, esta sedosidad, este rodar de Mercedes, este trabajo de bujes hidroelásticos que lleva justo para articular los brazos de suspensión, que se comen los baches y hacen que no notes absolutamente nada. Hay tal nivel de filtrado que cuando he pisado asfaltos mojados, porque me ha caído un chaparrón y luego con rayas blancas por en medio y agujeros, es que directamente no te das cuenta. Son cosas que históricamente sabes que tienes que notar a través del volante y del culo por el propio asiento, y aquí directamente quedan eliminadas y el coche va tieso como una flecha sin perturbarse justo por esos rotos del asfalto. En eso es maravilloso. Hablemos ahora de consumos. Gasta este coche alrededor de medio litro más que un clase C equivalente, entre otras cosas supongo que por el extra de área frontal. Es un coche más grande, también es más pesado y eso acaba influyendo. Aún así, en carretera abierta puedes moverte sobre los 6 litros de gasóleo cada 100 kilómetros, por más que vayas a ritmos vivos por autovía. Luego tienes el sistema eléctrico y con el sistema eléctrico realmente puedes hacer 100 kilómetros de conducción urbana sin necesidad de recargar la pila. Así que si este coche lo quieres, que es para lo que debería de ser un híbrido enchufable, para un mixto donde haces uso intensivo en ciudad y luego haces también uso intensivo en viajes largos, justo en ese uso intensivo en ciudad deberías de poder usarlo en modo puramente eléctrico sin ningún tipo de problemática cargando en casa, momento en el cual vas a ahorrar dinero y vas a ahorrar también emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas, que son los problemas básicos que tienen estos coches diésel. Y ahora puede que os hagáis la pregunta de por qué no hay más híbridos enchufables o híbridos diésel con motorización mixta eléctrica de diésel, y esto tiene una explicación bastante fácil de explicar, y es que los motores diésel, por cómo están las regulaciones actuales de óxidos de nitrógeno y de partículas, tienen que ser motores muy filtrados, y esos sistemas de filtrado, tanto el filtro de partículas como recirculación de gases, dado que se tiene que volver a pasar gas de escape por la cámara de combustión según en qué circunstancias, dado que tienes ese filtro de partículas, tienes que tener ese sistema de tratamiento de gases caliente para que funcione bien y el motor no se vaya llenando de carbonilla y eso acabe generando problemáticas. En este tipo de vehículos, si es un diésel híbrido y tienes encendiendo y apagando el motor de gasóleo, a ratos sí, a ratos no, eso acaba generando un problema, y ese problema es que no se calientan adecuadamente los sistemas de tratamiento de gases y eso hace que se generen tapones y llegue antes las problemáticas con los motores de gasóleo. ¿Tiene sentido por dar prioridad a un diésel? Normalmente no. En este caso concreto, teniendo una batería de 100 kWh, si se usa inteligentemente y se usa como eléctrico en ciudad, entonces esos problemas en parte se borran. Y por otro lado, si luego vas a usarlo en largas distancias, pues en esos momentos es justo cuando mejor trabajan esos tratamientos de gases. Y por otro lado, emitir óxidos de nitrógeno y partículas en medio de un desierto no es relevante a nivel de contaminación, es relevante cuando lo haces en ciudad donde hay mucha gente y hay concentración de ese tipo de partículas. Incluso en uso de carretera larga, con esos 6 litros a los 100, es moderadamente ahorrador en cuanto a emisiones de CO2, así que podríamos considerarlo hasta prácticamente verde. La única pega que le veo a este tipo de tecnología tiene que ver sobre todo con cómo está configurada. Yo hace ya muchos años que pensaba que lo lógico era que los híbridos enchufables, cuando entrasen en ciudad, inteligentemente detectasen que estaban en ciudad y entrasen a funcionar en modo eléctrico. Funcionando así, realmente son coches que son limpios en ciudad, porque funcionan como eléctricos, que es donde pasas el grueso de los días, y luego tienes esa versatilidad de coche de piernas largas para hacer viajes largos, que es para lo que son estos diésel tipo clase E, donde te mueves en el segmento E para comerte kilómetros de autopista o de autovía. La problemática es que esa geolocalización inteligente por parte del coche para colocarse en el modo eléctrico cuando entras en ciudad no ha sido implementada por criterios legales y no lo va a ser hasta Euro 7. Con Euro 7 sí que va a llegar una nueva catalogación para los coches a finales de esta década, donde se va a exigir... Algo está mal, sí. La cuestión es que cuando llegue Euro 7 sí que ahí se exigirá a los fabricantes tener esa detección inteligente de cuando entras en núcleo urbano para funcionar como coche eléctrico. Quedará la duda de qué te ocurrirá si llevas con la batería vacía
y todo lo demás. Pero por lo pronto, si utilizas este coche con la lógica, es decir, ahorras combustible porque utilizas el coche como eléctrico en la zona urbana, ahí tiene una gran ventaja. A nivel de emisiones, a nivel de consumos, tiene lógica el coche. La única lógica para comprar este coche, también os diré, híbrido enchufable, es que tienes ese mix de uso de mucha ciudad, mucho urbano, pero al mismo tiempo también vas a hacer mucho uso después de carretera en larga distancia. Si no vas a hacer ese tipo de uso de larga distancia, te puedes ir a un eléctrico con más sentido, y si no vas a hacer la parte de ciudad intensiva y solo vas a hacer carretera en larga distancia, entonces tiene más sentido directamente que te compres la versión de combustión pura y dura. Asistentes de conducción, último tema que vamos a tratar. Funcionan bien, mantiene bien la distancia con el coche precedente, mantiene las líneas de la carretera. Tiene un poquito de guirigay, voy a decir, leyendo las señales. A veces hace lío con las señales que va viendo por la carretera y eso hace que confunda los límites de velocidad. Ocurre con todos los coches, no ha sido una excepción de este Mercedes. Y por otro lado, tiene un pequeño problema con el pre-save. Tiene un sistema este coche, como tantos otros Mercedes, que detecta cuando vas a tener un accidente por alcance o porque te vas a chocar con algo que tienes delante. Pero a veces en conducción de callejeo, muy lentita, 20 km por hora, donde aparco yo los coches de prensa, que tenemos un parking, cuando vas girando y ve una persona en un lateral de la calle que no va a cruzar, interpreta que sí y empieza a tirar del cinturón y se vuelve un poco loco. Eso se ha sumado a otro problema que nos ha sucedido, que es que se ha reiniciado el sistema de infoentretenimiento un par de veces mientras conducía sin venir absolutamente a cuento. Son pequeños detalles, pequeños glitches electrónicos que realmente no deberían de ocurrir en un coche de 70 y tantos mil euros, pero estamos ya acostumbrados a que estas cosas pasen por la carga electrónica y de software que llevan estas naves espaciales que son los coches del año 2024, ¿no? Pero son cosas que sería mejor, obviamente, que Mercedes tuviese pues, realmente terminadas, afinadas, pulidas. Y en conducción todoterreno, no es un clase G ni quiere serlo, pero gracias a poder usar la suspensión neumática para sobreelevar un poquito la carrocería, usar asistentes de conducción todoterreno y un modo de cámara para ver por dónde vas pisando, es el coche perfecto para adentrarte por senderos para ir a esquiar, para ir a andar con la bici de montaña o visitar casas rurales en medio de parajes inhóspitos. Trialeras no le van a gustar, pero vamos a ser sensatos. Para el grueso de usos que se le dan a un SUV, este coche puede igualarlos, si no mejorarlos. Si quieres un Mercedes que sea suave, que sea el clásico Mercedes con calidad de rodadura de Mercedes-Benz, el clase E te lo pone fácil. Ahora bien, os voy a decir un par de cosas. Si nunca vas a salir del asfalto, si nunca vas a afrontar caminos de tierra, senderos, pistas nevadas con casi 1 metro de nieve acumulada o situaciones de ese estilo, en esas circunstancias, entonces es mejor que apostéis por un clase E normal, no por el all terrain, porque la condición de llevar más perfil de neumático, el hecho de ir más alto, al final se deja notar dinámicamente hablando a la hora de conducir, y este coche es menos directo probablemente que el clase E convencional, pero seguro que el Serie 5 de BMW tenéis que tener claro que vuestro objetivo a la hora de comprar este coche es coche suave, confortable, de los que te aíslan y va flotando por la carretera con total seguridad, impertérrito ante cualquier tipo de obstáculo que os podáis encontrar. Híbrido enchufable de otra motorización, ese es otro tema. Comprar esta motorización tiene la tremenda ventaja de poder hacer todos los movimientos urbanos en modo puramente eléctrico. Técnicamente es un coche eléctrico en ese gran número de kilómetros que puedas hacer en ciclo urbano. Ahora bien, si no vas a usar este coche de 5 metros por ciudad y vas a hacer solo largas distancias por carretera, hibridar el coche y llevar la batería esta que lleva de casi 20 y tantos kilovatios hora netos, al final supone coste y supone también peso, y ese peso extra se acaba dejando notar y te pierdes cantidad libre de maletero. Así que el híbrido enchufable tiene sentido si mezcláis ese uso urbano intensivo con después muchos viajes de larga distancia. Digo lo de muchos viajes de larga distancia porque es donde justificas llevar el propulsor de combustión. Si al final no haces tampoco viajes largos, pues si solo vas a usar en ciudad, probablemente el EQE puramente eléctrico sea una mejor solución en cuanto a coste por kilómetro, como también en cuanto a otras condicionantes, aunque está claro que no hay un EQE familiar hoy por hoy, así que si queréis carrocería familiar, pues ahí la hemos liado. Lo que vamos a hacer ahora es ver en cuánto están los clase E, que seguramente estén bastante devaluados, porque son coches que pierden bastante valor una vez que los sacas del concesionario.
Y ahora, como en cada vídeo de Power Art, lo que vamos a hacer es buscar los clases S que podamos encontrar en Wallapop, en nuestro patrocinador, para conocer los precios de los coches nuevos y usados que probamos. Entonces vamos a poner aquí Mercedes-Benz clase E. Y no nos vamos a quedar solo con los All Terrain, pero vamos a empezar por ellos. Pero vamos a colocar esto. Tenemos por aquí uno de la generación previa. Vamos a ver qué más sale. Este es otro de 2019 de la generación previa. Este yo creo. Este no es un All Terrain, no sé por qué sale aquí. Otro All Terrain viejo. Otro más. Hay unos cuantos. Y lo que voy a hacer, voy a abrir este también. Voy a ver si encuentro alguno nuevo. Pues no. Y lo que vamos a hacer ahora es quitarlo de All Terrain y voy a buscar una cosa que me parece la más de interesante, que es un Mercedes-Benz clase E, pero muy viejo, hasta 1999. Vamos a poner, a ver, potencia... ¿Dónde tengo yo lo del año? Fecha de matriculación. Hasta el año 99. ¿Y por qué voy a buscar esto? Pues porque básicamente estos coches, los clase E viejos, son indestructibles y me gustaría encontrar un par por ver a cuánto se pagan. Son unos de los mejores coches como potenciales clásicos de futuro, usables. Lo hemos comentado ya en algún Fórmula Wallapop. Casi cualquier clase E de cualquier generación os vale, pero especialmente estos de los años 90 son coches especialmente llamativos. Y si dieseis con uno con carrocería familiar como este, pues más. Lo que pasa es que ese es diésel. Y a mí me gustaría encontrar uno gasolina. Bueno, empezamos ya directamente viendo los menos viejos. 2020 es este coche, 25.000 euros, me parece especialmente barato. Un E220 diésel, 4MATIC All Terrain, muy equipado. Vamos a ver si viene el kilometraje. No aparece el kilometraje. Aparece que está el coche en Leganés. Curioso, matrícula española. Buena pinta el coche, por dentro por fuera. A ver, los kilómetros no están disponibles en ninguna de las imágenes del cuadro. 25.000 euros, me parece sorprendentemente barato, pero también os he dicho que estos coches se quedan baratos, se devalúan muy rápido. Por ejemplo, esta otra unidad del 2019 está en 30.500, blanquito, buen acabado por dentro. ¿Qué mecánica es? Vamos a ver. Techo panorámico, equipo de sonido, 180.000 kilómetros, ruedas AMG de 20 pulgadas, está en Sevilla, cristales oscuros, pues sí, otro con buen precio. No se le ven las matrículas, no se ve la versión de motorización detrás. Tenemos por aquí un E400 Diesel All Terrain, 49.000 euros, una especie de gris mate. Esta es una unidad, ¿de qué año es este? 95.000 kilómetros del año 19. PVP nuevo, 126.000 euros, totalmente creíble. Y este está en Mairena de Alcor. Pues ya veis que estos coches se devalúan como un rayo, que es lo que os decía durante el vídeo, lo cual hace que tengas oportunidades de este tipo que están a precios de sub de segmento C, si me apuras. 28.500 para este de 2020, pero este no es un All Terrain, que yo vea. Por las fotos de la carrocería está claro que no lo es. Un 220 diésel de nuevo. Efectivamente es una Vanguard. 194.000 kilómetros y 28.500. O sea que están realmente baratos. Uno de 2017, 30.000 euros. Este sí que es un All Terrain. También hasta arriba de equipamiento. Aleta de color distinto a la puerta, yo creo. O por lo menos ese efecto da. Igual es el tornasolado de la luz o igual es que está repintado. Vamos a leer por aquí la descripción. Mercedes clase All Terrain, acabado de exterior, AMG, bla bla bla, acabado de interior. Coche de dirección, 140.000 kilómetros, 30.000 euros, masiva deducible. Está en Sanlúcar de Barrameda. Pues veis que estos están baratos todos. Son coches de un precio muy elevado que se caen muy rápido de precio. Así que si queréis encontrar uno en Wallapop, los tenéis baratos y son coches, pues muy buenos coches para viajar. Y luego históricamente, estos clase que os he traído por aquí, este es del 94 por 3.000 euros, 130.000 kilómetros, tiene menos kilómetros que los otros nuevos que os he estado enseñando. Como clásicos potenciales, son auténticas tanquetas indestructibles, buenos coches. Este es un 300E, buen estado, solo un propietario, es diésel, 100 caballos, lo vendo por no usarlo, está en Ávila Capital.
Yo me quedaría con las versiones de gasolina, que son más raras de ver, 8.000 euros para este que es gasolina y además es carrocería familiar. He dicho que es gasolina muy rápido, yo creo que ha abierto un gasolina. Diésel, 109 caballos, por hablar. Nacional, único propietario hace más de 15 años, vehículo usándose, se vende por circunstancias personales. Este coche, este mismo, pero si lo encontréis en gasolina, para mí es clasicazo para tener. Además es el de 5 más 2 plazas mirando hacia atrás, maletero épico y para viajar como un señor alemán a mediados de los 90 y 8.000 euros. Son clásicos que realmente están económicos y ya os digo, son casi indestructibles. Lo ideal, pues encontrar uno de gasolina, que es más complicado. Este, por ejemplo, a ver qué motorización tiene. No se ve la insignia atrás, o yo que sé qué le pasa a esto. 3.000 caballos seguro que no tiene. Está en Madriejos, a ver si tenemos por aquí una imagen de la trasera o el cuentavueltas igual me puede servir. Esto es gasolina, porque llega más allá de las 6.000 vueltas y bueno, ahí lo tenéis, es un 6 cilindros de gasolina. Pintaza el coche. Bastante bien de chapa, una descripción muy mala, 5.000 euros, habría que trabajar un poco más, Rocío, la descripción. Pero otra opción, si os gustan los Mercedes clásicos, y esto es una cosa que es como una droga, yo creo, o un tipo de secta, este es un coche para mirar, sin ninguna duda. En fin, ya habéis visto que tenéis All-Terrain usados de la generación previa a precios muy buenos frente al nuevo. No hay ninguno de los nuevos a vender que hayamos visto en Wallapop. Y vamos a acabar con el vídeo del All-Terrain. Venga. Y ahora cerrando este vídeo quiero hacer una reflexión. Estoy cansado de escuchar eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, que los Mercedes de hoy ya no son como los Mercedes de antes. Toda esa cantinela, cualquiera que haya probado un clase E de hace 2 generaciones pensará que es un buen coche, con razón, porque es un buen coche. Pero es que este coche es mejor. Hay que ser objetivo. Este coche gasta menos, es más silencioso, es más suave de conducir, va mejor. Y hasta medio se conduce solo, te ayuda a conducirse, mantenerse en el carril, mantiene la distancia con el coche precedente. Pero a mí no me hace falta todas esas historias. Vale, puede ser que a ti no, pero la verdad es que los clientes de este perfil de coches pues sí que aprecian ese tipo de cosas, lo mismo que aprecian el pantallote del navegador o la iluminación ambiental. Mercedes sigue haciendo muy buenos coches con un rodar muy suave y muy característico. Creo que la problemática es asumir que el comportamiento de un clase B, un clase A, un CLE, ¿se llama? El coupé pequeño, el CLA, perdón, que un CLA, todos esos coches que no tienen el rodar típico de Mercedes o el silencio típico de Mercedes son la muestra de lo que es Mercedes-Benz. Y aunque esos coches, los compactos, representan casi el 50% de las matrículas de turismos de Mercedes-Benz, la realidad es que donde sigue haciéndolo como siempre lo ha hecho es con el CE, con el E, con el clase S, coches que siguen representando y mejorando lo que han hecho modelos de la marca de la estrella previamente. Así que no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación de que los Mercedes de antes eran una cosa y ahora ya no son lo que eran. Este coche es el mejor Mercedes clase E que ha habido hasta la fecha, con ese extra de tener el All-Terrain y la suspensión neumática para pasar por cualquier sitio complicado que se te ocurra. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar abajo. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que siempre nos ayuda a compartir el vídeo por ahí con algún amigo que le pueda interesar. Y no tenemos nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta powerar? Puedes visitar la web de Quimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiperinteresante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora, en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso, con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.